Iniciamos con nuestra serie de estudios bíblicos, Un futuro que nos alcanza, con el pastor Noé Miranda Hernández. Te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estás observando. Es una gran bendición, pero gran bendición el poder analizar una vez más la palabra del Señor contigo. Estamos en la serie Un futuro que nos alcanza, basada en el libro de mi autoría, el mismo nombre, Un futuro que nos alcanza. Te invito a leerlo, está en Amazon, puedes obtenerlo. Y bueno, también está en mi poder si vives cerca del área donde yo vivo. Bien, vamos a entrar al tema de este día, que es el último tema de la serie. Estamos hablando de el tema parusia. Como dije, parusia. Perfecto. Qué hermoso tema. Estamos concluyendo. En la Biblia vamos a encontrar en su original griego la palabra parusia, que es la promesa de que Jesús regresará a la tierra al final de los tiempos, también conocida como la segunda venida de Cristo. La palabra parusia viene, se origina, su raíz etimológica viene del griego parusia, que significa presencia, llegada o advenimiento. La parusia de Cristo se menciona en varios pasajes de la Biblia. Usted puede leerlo en Mateo 24, capítulo 3, versículo 7, 37, 34 de ese capítulo 24. Lo pueden leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, versículo 23. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Primera de Tesalonicenses 3, 13. También lo puede leer en Primera de Tesalonicenses 4, 15. En el 5:23, y en segunda de Tesalonicenses lo va a leer en el capítulo 2, versículo 1 y 2:8. También en Santiago lo va a poder leer en el capítulo 5, el versículo 7, 8, y también en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4 y versículo 12. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro desarrollan la enseñanza de la parusia en sus cartas. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, Pablo describe la parusia como un evento glorioso donde los creyentes seremos arrebatados juntos a Cristo. La parusia es un tema central del Nuevo Testamento, donde los escritores motivan a los lectores de la palabra a vivir en diligencia, con esperanza y en paciencia, esperando ese glorioso día que sin duda llegará. Esto es maravilloso, como Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es tremendo, ¿verdad? Los últimos tiempos traerán consigo mucha miseria, mucho dolor. Será el punto más oscuro de la historia de esta tierra, donde el mal, el dolor y la justicia tomarán el control. Las tinieblas gobernarán la tierra por completo. Sin embargo, Jesús volverá a la tierra con los ejércitos del cielo para librarla del poder del anticristo. Después de tanta oscuridad, finalmente la luz brillará. De haber estado bajo la influencia de Satanás de los días de Adán y Eva, este punto de inflexión es trascendental. Sacará la tierra de las garras del pecado y la pondrá en las manos de Jesús. Al final de la gran tribulación, el anticristo reunirá todos los ejércitos de la tierra y va a ir y va a atacar a Jerusalén. Puede leerlo Zacarías 14, versículo 1 a versículo 2 y 3. Y comenzará a sacrificar a los judíos sin piedad. Los judíos estarán por primera vez en su historia bajo una horrible crisis. En su amargura e ira, el anticristo tendrá como meta destruirlos a todos por completo. Y entonces el Rey de Reyes y sus santos descenderán del cielo para salvarlos. Veamos el texto bíblico. Dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla,
y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén al oriente. Puede leerlo, Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. También podemos leer Apocalipsis 19, versículos 11 y 16, donde dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, que con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Versículo 12 dice: y sus ojos resplandecen como las llamas de fuego, y muchas diademas están ceñidas sobre su cabeza, y lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Versículo 13 dice: está vestido de un manto teñido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14: y lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos, vestidos de tela de lino fino, blanco y limpio. Versículo 15 dice: sale de su boca una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con cetro de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar para sacar el vino del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice: y en su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, todos los soldados malvados del anticristo serán consumidos por una plaga. ¿Cuál será esa plaga? La carne de ellos se corromperá por completo. Se lo puede leer en Zacarías capítulo 14, versículo 2. El juicio de Dios sobre el falso profeta y el anticristo no será leve. Podemos imaginarnos su justa indignación sobre aquellos que han tratado de hacer daño y destruir, corromper su amada creación desde el principio. El falso profeta como el anticristo serán arrojados al lago de fuego para arder por la eternidad. Eso lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 al 21. Y Satanás será atado en el abismo por 1000 años. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 20, versículo 1 hasta el versículo 3. Pero veamos la cita bíblica. Vamos a los textos, no quedemos con la duda. La primera cita bíblica, Zacarías capítulo 14, versículo 12, dice: esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas y se les pudrirá la lengua en la boca. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y otro texto de Apocalipsis 19, 20 y 21 dice: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Es el que hacía señales en presencia de ella, con las cuales engaña a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego, que también tiene azufre, y los demás fueron muertos por medio de la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Estamos hablando de Jesús. Todas las aves se saciaron devorando la carne de ellos. El otro texto de Apocalipsis 20, versículo 1 al 3 dice: y vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años y lo arrojó al abismo. Lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años, y después habrá de ser soltado por un corto de tiempo. Ahora estamos hablando de lo que va a suceder en la parusia de Cristo. En realidad esto va a suceder cuando después de que Cristo venga. Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, que se va a dividir en dos para formar un gran valle. Dice la Escritura que aguas vivas van a comenzar a fluir desde Jerusalén, y esto marca el comienzo de una nueva época gloriosa de paz, ampliamente conocido como el gobierno milenial de Cristo. Las tierras al sur de Jerusalén se volverán una llanura y la propia Jerusalén será enaltecida. Eso lo podemos leer en Zacarías capítulo 14, versículo 4 hasta el versículo 11. Y Jerusalén se convertirá entonces en la capital del mundo, de donde Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Eso lo podemos leer en Zacarías, libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 2 hasta el versículo 4.
y en el libro del profeta Miqueas, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3. Así que cuando Cristo regrese para salvar a su pueblo, lo verán y lo van a reconocer que Él es Jesús, el Mesías, que han rechazado y han traspasado, y reconocerán lo equivocado que han estado. Entonces habrá una enorme lamentación. Ya lo leímos, Apocalipsis 1:7. No solo reconocerán que han perseguido y rechazado a su Mesías, sino también reconocerán que en Él encontrarán una gran misericordia, encontrarán una gran justicia. Todavía Él estará dispuesto, verán que Él estará dispuesto para salvarlos, y en su gracia maravillosa todavía está dispuesto a ser su Mesías. La respuesta del pueblo de Israel hacia Cristo será un pesar que quebrantará sus entrañas profundamente. Y podemos leerlo con el profeta Zacarías. Él dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y en aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. Léalo, Zacarías 12, versículo 10, versículo 11. Qué tremendo será un pesar, una lamentación, el haber hecho lo que hicieron en un pasado. Y Él derramando sobre ellos misericordia y amor en tiempos muy difíciles para ellos. No habrá nadie más en la tierra que pueda negar a Cristo. Quedará claro que Él será el Cristo, será el Señor, el Salvador de la tierra. No habrá más duda ni misterio, no más mentiras. La verdad va a irradiar sobre toda la tierra y todos le van a adorar. Léalo, Zacarías capítulo 14, versículo 16. La segunda venida de Cristo no debe ser confundida de ninguna manera con el arrebatamiento de la iglesia. Existen varias razones por las cuales la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento son dos eventos totalmente distintos. De las múltiples razones, permítame señalar solamente tres. Primero, en la segunda venida de Cristo, Él pondrá sus pies sobre la tierra, como ya hemos mencionado con anterioridad. Mientras que en el arrebatamiento Él llegará hasta la atmósfera de la tierra, desde donde levantará su iglesia. Entonces hay muchos. Y en la segunda, como segunda afirmación, en la segunda venida Él vendrá con lo suyo, mientras que en el arrebatamiento Él vendrá por lo suyo. Espero no encontrar en ustedes un estado de confusión. Lo que estoy diciendo es que en la segunda venida el Señor vendrá acompañado de la iglesia, mientras que en el arrebatamiento el Señor vendrá solo para llevar a su iglesia. Y en tercera afirmación es que la segunda venida de Cristo sucederá justo después de que termine la gran tribulación. Estamos hablando que la segunda venida de Cristo se dará al término de la semana 70, mientras que el arrebatamiento sucederá justo antes que comience la tribulación. Así que, según la Biblia, hablamos de un periodo de 7 años, una semana profética. Es decir, habrá 7 años entre ambos sucesos, 7 años entre Cristo arrebata a su iglesia y 7 años en que Él viene con su iglesia. Interesante profecía, ¿verdad? El profeta Zacarías afirma que está por venir el día del Eterno. Este día se refiere a los eventos futuros, algunos de los cuales ya hemos analizado en esta serie. 2 importantes eventos son la gran tribulación y el otro la segunda venida de Cristo. Posteriormente a esta última habrá un despliegue militar sobre Israel, sobre su capital. Jerusalén se refiere aquí a una invasión de la ciudad de Jerusalén. Quiere destruir la capital del pueblo de Israel, y se refiere a una campaña militar cuya última batalla es el Armagedón. Para cuando esta batalla acontezca, se tendrá sobre Israel, y más precisamente sobre Jerusalén, a todos los ejércitos de las naciones del mundo. La ciudad de Jerusalén será tomada, sus casas serán saqueadas, sus mujeres serán violadas, y la mitad de la población de Jerusalén irá en cautiverio, pero la otra mitad de la población permanecerá en la ciudad, será oculta y resguardada por Dios.
como ya lo dijimos con anterioridad. En medio de esta desolación, entrará en la lucha del Eterno y peleará contra aquellas naciones. Interesante que si hacemos una comparación de este texto con lo que encontramos en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, 12, 13, 14, 15 y 16, encontraremos que Dios es nada más y nada menos que Jesucristo, el Hijo del Hombre, que el Dios hombre que vino por primera vez a esta tierra a morir en la cruz por el pecador, quien luego de ser sepultado resucitó al tercer día y que ascendió en gloria. ¿En dónde está este momento con su cuerpo glorificado? En gloria, ahí está. ¿Dónde está el Señor? Al lado del Padre, esperando que su Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Zacarías está profetizando al momento de su retorno a la tierra y dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y quiero decirte, el monte de los olivos es el mismo lugar donde ascendió al cielo. Veamos el texto de Hechos 1:11. Mientras los discípulos le veían perderse en las nubes, los ángeles aparecieron y dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús ha sido tomado de vosotros al cielo, y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto está sucediendo en el monte de los olivos. Por eso, su ascensión o su levantamiento fue en el monte de los olivos. La profecía del Antiguo Testamento habla del mismo lugar para su retorno. Habrá una perfecta preparación geográfica para que este suceso se dé. De tal forma que el profeta Zacarías dice que el monte de los olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande. Una mitad del monte se va a separar hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto, por supuesto, significa una convulsión total de la corteza terrestre, y esto lo vemos también si analizamos la batalla de Armagedón. Escuche esto. Apocalipsis 16-18 dice: entonces hubo un relámpago, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Qué tremenda palabra. Estamos hablando de un terremoto que hará ajustes geográficos, preparará el terreno, el lugar. Los testigos de estos eventos estarán tan asustados que huirán del valle hacia los montes y van a decir: caer sobre nosotros. Cosas que no sucederán. Es un suceso. Jesucristo viniendo con todos los que son suyos. Será un día conocido como el día de Jehová. No será ni de día ni de noche. No importará que caiga la tarde, porque habrá luz, porque aquel que es la luz ya estará sobre la tierra. Jerusalén será transformada y de ella van a salir aguas vivas, porque allí estará reinando Jesucristo, quien es el agua viva. Lo que sucederá en ese momento es que el Eterno tiene bajo control todo. Todo estará bajo su control, de forma absoluta, sin que poderes fácticos antagónicos de la tierra se interpongan. Entonces Jesucristo será coronado rey sobre toda la tierra. Todo esto ha sido profetizado por el profeta Zacarías, el profeta del Antiguo Testamento, que es 20 antes de Cristo aproximadamente. Algunos pensadores dicen que es para la primera llegada del Mesías, pero pues ya sucedió en la persona de Jesús. Nació de una virgen en un lugar además humilde. No hubo una guerra, no se oscureció el día, no se partió el monte en dos, el monte de los olivos. Nada de estas cosas profetizadas acontecieron. La pregunta entonces al aire sería: ¿será que la profecía de Zacarías falló? No. Lo que pasa es que la profecía de Zacarías no fue para la primera venida del Mesías, sino para su segunda venida. Todo lo que Zacarías profetizó espera todavía un cumplimiento y ocurrirá cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Así que no pongas en peligro tu destino eterno, apreciado amigo, apreciado hermano. Si todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hazlo ahora mismo. Dios ha abierto el conocimiento al mundo acerca de su palabra. Tiempo del fin. De esa manera nadie tendrá excusa de que no conoció la verdad bíblica. Y si en dado caso alguno de los hombres, aún conociendo la palabra, persisten en seguir ignorando la existencia de Dios y su conocimiento, ellos al final no tendrán excusa de que nadie les advirtió, tengan que enfrentarse al Eterno.
Además, la expansión del conocimiento de Dios acelera la predicación del Evangelio en los últimos tiempos. La tecnología misma está presionando la aceleración de la predicación de la palabra. La ciencia de Dios también se está expandiendo a nivel global, y esto es bueno, porque hay personas que obedecerán a su llamado de última hora. Personas hostiles de tiempo descrito por el profeta Daniel ya se cumplió en el pasado. Sin embargo, hacer este tipo de afirmaciones realmente es ignorar el contexto de la Escritura, porque no podríamos decir que las generaciones pasadas lograron lo que nuestra ciencia actual ha logrado hasta este momento. ¿Cuántas cosas más podríamos mencionar que están sucediendo científicamente y se encuentran en obligada discreción por la magnitud de su impacto global? Es justo mencionar el proyecto Blue Beam, por ejemplo, o rayo azul. Es una teoría de conspiración desarrollada por el investigador canadiense Jerzy Mons, que involucra al gobierno de los Estados Unidos, el grupo Bilderberg o la NASA, entre otros, que describen que quienes están involucrados en esto, que son los que ya mencioné, entre otros, ellos quieren crear un caos entre los habitantes del planeta para después crear un nuevo orden mundial. Están organizando una segunda venida de Cristo simulada. ¿Sabía eso? Para hacerle creer a las personas que es el fin del mundo y mostrar que las deidades en las que creían eran falsas, para después imponer un nuevo orden mundial. Se utilizarán fuerzas electrónicas y sobrenaturales. Las ondas o frecuencias se usarán para permitir a las fuerzas sobrenaturales viajar por cables de fibra óptica, cables coaxiales, eléctricos o líneas telefónicas, poder entrar a todos los equipos electrónicos y aparatos que en ese tiempo, en ese entonces especial, por supuesto, estará instalado, porque estamos entrando en la era de la inteligencia artificial, que es más sofisticada. Y con esto quieren que se materialice físicamente las imágenes tipo fantasma, espectros, poltergeist y otros entes malignos, para que las personas comiencen a suicidarse, se maten y existan un desorden psicológico permanente. Esto será la manifestación al máximo del esplendor del satanismo moderno, porque se está metiendo en el mundo, está subyugando al. Terminada esta etapa, las personas estarán preparadas para recibir un nuevo orden mundial. Y quiero decirle, ya estamos sobre esto. Hemos visto muchas situaciones en muy poco tiempo, desde la censura de internet con la ley SOPA, o el extraño sonido Tikhun. No sé si usted ha escuchado de esto. Puede buscarlo en las redes. Hay mucha información ya. El proyecto Blue Beam o rayo azul, el sonido Tikhun, que es un sonido que se escucha alrededor del mundo. Para algunos ya es muy común escucharlo, para otros no. Ahora, el tema del proyecto rayo azul o Blue Beam acaba de resurgir. Buscan impactar con manifestaciones sobrenaturales universales usando medios electrónicos. Pretenden vendernos la idea de una supuesta invasión alienígena que hará que los gobiernos hagan uso de sus armas nucleares. Intentarán convencer a los cristianos de que habrá otro rapto mayor que vendrá a salvar a las personas buenas del caos que está por generarse, cuando en realidad buscan eliminar a las posibles personas que se opongan al nuevo orden mundial. Ya los tenemos aquí ensayando con su máquina infernal para los milagros en el cielo, y se trata de dar resultados en este proyecto Blue Beam o rayo azul. Próximas proyecciones holográficas a gran escala. Búsquelo en la red, busque información sobre el respecto, cuyo objetivo es realizar apariciones falsas que propicien la implantación de una nueva religión mundial, un falso Mesías, un falso credo. Habrá muchos falsos milagros con un objetivo: el gran engaño. De antemano nos están tratando de engañar a todos. De ese tamaño, corriente de los teóricos de la conspiración también han sugerido vínculos entre el proyecto HARP y el trabajo de Nikola Tesla. Según Neidich, HARP
es un blanco atractivo para los teóricos de la conspiración. ¿Qué cosa es esto del proyecto HART también? Busque información, hay mucha información. Su finalidad parece enigmática para los ignorantes de ciencia. Muchos no lo entendemos, yo me incluyo. HART es un proyecto de los Estados Unidos para controlar el clima mundial, entre comillas. En las instalaciones militares de Gajoona, Alaska, se lleva adelante este misterioso proyecto científico que podría desestabilizar el clima y hasta manipular la mente humana. De ese tamaño. La pregunta de los especialistas está en el aire y dicen, ¿es el comienzo del fin? De esa manera marcan diferentes especialistas al último y misterioso proyecto que lleva a cabo el gobierno de los Estados Unidos. En conjunto con la NASA en Alaska, programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Y para entender de lo que estamos hablando, el proyecto consiste en 180 antenas que están trabajando en conjunto en el mundo y será como una antena gigante que podría generar alrededor de 1 billón de megavatios. Escuche esto, es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia con ondas que van a penetrar en la atmósfera interior. Estamos hablando de la ionosfera, ubicada a unos 350 metros de altura, más o menos, que representa la parte terrestre ionizada, provocando una radiación solar. Y allí en la ionosfera es donde se concentra la energía que flota alrededor de la Tierra en forma de iones. Este peligroso y controvertido plan tiene la capacidad para desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde el punto de vista militar, es la peor arma de destrucción masiva jamás creada, aunque está disfrazada de un gran experimento científico para el bien de la humanidad. Como podemos analizar, las palabras dadas al profeta Daniel van mucho más allá de lo que podemos pensar. Es un tiempo al día de hoy de el seguro refugio en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjalo morar en tu corazón. Reconcilia tu vida con Dios. Solo tiene preparado para tu vida, para mi vida, para que escapemos de los tiempos que vendrán. Y por esta razón nos está dando la última oportunidad para tomar la decisión de seguirle y de amarle. Que no seamos parte de aquellos hombres y mujeres que van a proceder impíamente como lo hace su palabra, como lo dice su palabra, como lo vimos en muchos hechos históricos en su palabra. Porque ahí hay ejemplos. Muchas veces decimos, ¿por qué está esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué habla de esto? Son hechos no muy agradables, pero son hechos que ilustran el paralelismo en los tiempos. Que puede ser un paralelismo con tu vida, los tiempos de Noé, los tiempos de Lot. Puede ser un paralelismo para mi vida. Así que preparémonos, porque el aumento de la ciencia es algo profético, que evoluciona diariamente en forma impresionante. La Biblia habla de la voluntad de Dios más de una manera. Primero nos habla de lo que llamamos la voluntad eficaz y soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios es la voluntad por la cual el Eterno hace que ocurran las cosas con absoluta certeza. Nada puede resistir la voluntad del Eterno. La voluntad del que creó el mundo, la misma luz, no podrá rehusarse a resplandecer. La segunda manera en que la Biblia nos está hablando de la voluntad de Dios con respecto a lo que llamamos su voluntad perceptiva. La voluntad perceptiva de Dios se refiere a sus mandatos, a sus leyes, la voluntad del Eterno que hagamos las cosas que Él manda. Tenemos la libre decisión de obedecer o desobedecer esta voluntad. De hecho, si quebrantamos su mandamiento, no podemos vivir impunemente por lo que hacemos sin su permiso. Sin embargo, lo hacemos, pecamos y punto. Pero habrá sus consecuencias. Sin embargo, la misericordia de Dios está allí esperando los tiempos, su cumplimiento. Su paciencia impávida busca el horizonte de su frontera. Por eso su palabra dice: el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Leerlo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo.
Es que desde el Edén Dios nos dio la oportunidad de elegir entre el bien y el mal, la bendición y la maldición, camino de vida o camino de muerte. El ser humano, escuche esto, el ser humano le toca decidir no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, entrar en el arca o no, entrar por el camino de la vida o no. En su soberanía el Eterno, el propio Dios lo estableció así. Ya que en el Nuevo Testamento Jesús solamente aconseja a la gente que entren por el camino angosto. En Apocalipsis Jesús está a la puerta y toca. Uno abre la puerta de su vida, Él entra y le bendice, más solo si uno le abre la puerta. Podemos leer Apocalipsis 3 veces. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Abundante los textos bíblicos. Podemos comprobar que Dios quiere salvar a todos. Cristo murió por todos. ¿Por qué entonces todos no son salvos? El teólogo Robert Charles Spurgeon, cuando habla del universalismo, dice: porque queda demostrado en muchos versículos de la Biblia que el Señor ha dado el libre albedrío. El hombre escucha el mensaje del Evangelio, pero tiene la opción de aceptar o no aceptar. Eso mismo fue enfático cuando dijo esta parábola, muy fácil de entender. Cualquiera que me oye estas palabras, las practica, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, vinieron con ímpetu contra la casa y cayó y fue grande su ruina. Mateo 7, 26 y 27. Una palabra poderosa de Jesús para nuestra conciencia es esta: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Podemos leer los Salmos capítulo 5, versículo 39 y 40. Así que es tan interesante que podamos entender esto. Y mira a Cristo en tu corazón. Y usted desea hacerlo. Yo te invito a cierres tus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy un pecador, que te he ofendido de palabra, de corazón y pensamiento. Y hoy te reconozco como mi Salvador personal. Reconozco que tu muerte en la cruz, tu sangre lava mis pecados y me quita la culpa. Te recibo hoy para siempre en mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador y creo en tu palabra, donde dice que escribirás mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy por esta bondad y esta misericordia para mi vida. Esa decisión que has tomado es impresionante y esto Dios lo toma en cuenta para tu vida y te da la gran bendición para tu vida. Quiero terminar esta serie de un futuro que nos alcanza diciéndole lo siguiente: debemos perder el miedo de reconocer nuestra sed y nuestra sequedad. Pero la pregunta al aire sería: ¿cómo se mide la sed espiritual? Llegamos a la conclusión que existe una estrecha interconexión entre nuestra conciencia y la palabra de Dios. Somos una mezcla de tantos componentes emocionales, psicológicos y espirituales, y de todo debemos adquirir conciencia. Hemos concluido. Muchas gracias por seguir cada uno de los temas de esta serie, cada una de las meditaciones de este libro, Un futuro que nos alcanza. Dios te bendiga y te invito a escuchar la siguiente canción que te va a bendecir. Nos vemos pronto. Bendiciones. Siento el sonar, sonidos de vientos, y siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, el Señor vendrá, y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes,
profecías cumpliéndose están. Nada falta y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Gloria sea al Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Se Oscura, mi alma busca su paz y ternura. Las promesas que no se han cumplido son faros que guían lo perdido. Dios, yo confío en tu verdad. Mi esperanza está en tu lealtad. Hay un futuro que nos alcanza. En tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán, y en tu amor siempre yo estaré. Aunque el tiempo pase y me cueste, hay un eco en mi pecho que no me reste. El Rey Jesús se acerca a mí. Este viaje es un canto por seguir. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. Y en tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán, y en tu amor siempre yo estaré. Todo lo efímero aprenderá a caer. De tu grandeza, Dios, voy a creer. Hay un futuro que nos alcanza. En tus brazos siento la esperanza. Las promesas nunca se irán, y en tu amor siempre yo estaré. Caminando juntos en esta verdad, con fe nos alcanzará la eternidad. El libro Un futuro que nos alcanza está a tu disposición. El obtenerlo, usted estará apoyando este ministerio.
Muchas gracias por ser parte de esta visión.